Bienvenidos nuevamente a Historias de Horror. Hoy quiero que cierres los ojos y escuches con atención, porque lo que voy a contarte no es un simple relato inventado. Es un recuerdo que aún me persigue, una experiencia que marcó mi vida en el mar. Así que, antes de comenzar, dame todo tu miedo, porque vas a necesitarlo. Soy marinero desde que tengo memoria. El mar fue mi casa mucho antes de que pudiera llamarle hogar a cualquier otro lugar. He navegado en tormentas que parecían querer tragarnos vivos. He visto relámpagos caer tan cerca que juré que la muerte me rozaba. Pero nada, absolutamente nada, se compara con aquella noche en que la niebla nos alcanzó. Recuerdo el sonido de las olas golpeando contra el casco de nuestro barco mercante. Era un viaje rutinario, una travesía más entre puertos que habíamos hecho tantas veces que ya nadie prestaba atención a los detalles. Éramos 12 hombres en la tripulación, 11 más yo. Cada uno conocía su lugar, sus tareas, sus turnos. La monotonía era lo único que nos mantenía cuerdos. Pero esa noche, la monotonía se rompió con el silencio. Al principio no lo notamos. El mar suele tener pausas, momentos de calma en que apenas si respira. Pero pronto comprendimos que había algo extraño. Las gaviotas habían desaparecido y hasta el motor parecía sonar apagado, como si todo a nuestro alrededor contuviera la respiración. Fue entonces cuando la vimos. Una muralla de niebla espesa que se extendía como un muro blanco en el horizonte. El capitán maldijo en voz baja, pero no redujo velocidad. La niebla era común en esas aguas, o al menos eso queríamos creer. Sin embargo, mientras más nos acercábamos, más notaba cómo mi piel se erizaba. Era como si esa bruma no perteneciera a este mundo. Se tragó la luna en segundos, y el mar dejó de reflejar la luz. Todo quedó en penumbras. Cuando la niebla nos envolvió, el aire cambió. Se volvió frío, húmedo, pegajoso. Podía sentir cada gota filtrándose en mi ropa, en mi piel, en mis huesos. Apenas podíamos ver unos metros más allá de la proa. El capitán ordenó encender todas las luces del barco, pero la niebla las devoraba, dejando apenas un resplandor débil alrededor. Fue entonces cuando los escuchamos. Al principio pensé que era mi imaginación. Un murmullo, una nota lejana, como un canto apagado que viajaba en el aire. Volteé hacia mis compañeros, buscando confirmación, y vi sus rostros tensos, ojos abiertos, como si también lo hubieran oído. Nadie dijo nada. El sonido era tan tenue que dudé de mí mismo. Seguimos avanzando, y los murmullos se transformaron en voces, voces femeninas, dulces, como un coro suave que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. No eran canciones comunes, no tenían palabras claras. Eran más bien sílabas arrastradas, notas largas que parecían entrar directo a la cabeza, y sin embargo, había algo hipnótico en ellas. Uno de los marineros, Ortega, fue el primero en hablar. ¿Escuchan eso?, dijo con la voz quebrada. Nadie respondió, pero todos lo habíamos oído. Los cantos aumentaron, envolviéndonos. No sabría decir si venían del mar, de la niebla, o de nuestra propia mente. Lo único que sé es que empezaron a volverse familiares, como si esas voces supieran exactamente qué tono usar para calmarte y aterrarte al mismo tiempo. Recuerdo que uno de mis compañeros, Ledesma, comenzó a caminar hacia la barandilla del barco. Tenía los ojos perdidos, fijos en el vacío blanco frente a nosotros. Lo llamamos, pero no respondió. Fue Ortega quien lo sujetó del brazo antes de que intentara saltar. Ledesma se sacudió como si lo hubieran arrancado de un sueño. Sus labios temblaban. Ella me llamó por mi nombre, murmuró.
Esa frase me heló la sangre, porque yo también lo había escuchado. Entre los cantos, entre esas notas lejanas, juraría que alguien había susurrado mi nombre. El capitán ordenó que nadie se acercara a los bordes del barco. Dijo que la niebla jugaba trucos con nuestra mente, que debíamos mantenernos juntos. Pero lo vi temblar. Vi cómo sus manos se aferraban al timón con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Él también había escuchado. Las horas pasaron lentas, eternas. Los cantos no paraban. A ratos se volvían suaves, como un arrullo que quería dormirnos. En otros momentos se intensificaban, llenando el aire, haciéndonos sentir rodeados por algo invisible. Algunos marineros taparon sus oídos, otros rezaban en silencio. Yo intentaba no escuchar, pero mientras más lo hacía, más claros se volvían. Hubo un instante en que las voces se acercaron. Lo sé porque pude sentir su aliento frío en mi oído, aunque no había nadie a mi lado. Me llamaron otra vez, susurrando mi nombre con una ternura que no debería existir en medio del océano. Cerré los ojos, apreté los dientes y deseé no abrirlos nunca más. Esa fue la primera noche en que comprendí que el mar guarda cosas que no pertenecen a este mundo, y que hay sonidos que, una vez que los escuchas, nunca te abandonan. No sé cuánto tiempo pasamos atrapados en aquella niebla. Podrían haber sido horas o quizá días. Lo cierto es que el tiempo dejó de sentirse real. La tripulación estaba agotada, con los nervios destrozados. Nadie dormía. Y cuando alguien cerraba los ojos por un instante, se despertaba sobresaltado, gritando, como si hubiera visto algo en sueños. Los cantos seguían allí, nunca cesaron, a veces suaves, a veces ensordecedores, como si alguien caminara por la cubierta misma del barco entonando esas melodías. Lo más perturbador es que todos escuchábamos cosas distintas. Recuerdo que Ortega juraba oír a su madre, muerta hacía más de 20 años, llamándolo desde el mar. Ledesma decía que eran niños los que cantaban y que entre las voces distinguía la risa de su hermana pequeña. Yo los oía decir mi nombre, pero no de una sola voz. Era un coro, decenas de gargantas repitiéndolo al unísono, con una dulzura que me desgarraba por dentro. El capitán intentaba mantenernos ocupados, dándonos tareas sin sentido, revisar sogas, encender lámparas, contar las reservas. Pero todos sabíamos que lo hacía para que no perdiéramos la cabeza. Aún así, la tensión era insoportable. La primera desaparición ocurrió en la madrugada. Me encontraba en la cubierta, helado hasta los huesos, cuando escuché pasos detrás de mí. Era Ramírez, el más joven de la tripulación. Caminaba como sonámbulo, con los ojos entrecerrados. Antes de que pudiera detenerlo, subió a la barandilla y extendió los brazos hacia la niebla. «Ya voy», susurró con una sonrisa extraña. Grité su nombre, corrí hacia él, pero apenas llegué a rozar su chaqueta, ya había desaparecido. No cayó al agua. No escuchamos chapoteo alguno. Fue como si la niebla misma lo hubiera tragado. Los demás corrieron al escuchar mis gritos. Revisamos el mar con linternas, pero no había nada. Ni una burbuja, ni una ola distinta. Solo esa muralla blanca, infinita, mirándonos de vuelta. El capitán intentó mantener la calma, pero todos lo vimos palidecer. Ordenó que nadie estuviera solo, que siempre nos moviéramos en parejas. Pero eso no sirvió de nada. A la noche siguiente, desapareció Gutiérrez. Y esta vez fue peor. Dormía en el camarote junto a Ortega cuando lo escuchamos levantarse de la litera.
Pensamos que iba al baño, pero pasaron varios minutos y no regresaba. Salimos a buscarlo y lo encontramos en la cubierta, de rodillas, mirando hacia la niebla. Sus labios se movían como si hablara con alguien, aunque no salía ningún sonido. Cuando nos acercamos, levantó la cabeza y vi sus ojos en blanco, sin pupilas, como si algo los hubiera vaciado. Ortega se lanzó sobre él para traerlo de vuelta, pero en cuanto lo tocó, Gutiérrez se dejó ir hacia atrás y desapareció. Igual que Ramírez, no hubo chapoteo ni rastro, nada. La niebla se lo tragó, silenciosa, hambrienta. Ese fue el momento en que entendimos que no estábamos luchando contra una tormenta ni contra nuestra imaginación. Aquello era algo vivo, algo que nos quería a todos. Las voces se volvieron más atrevidas después de eso. Ya no eran coros lejanos. Caminaban con nosotros. Hablaban al oído. Una noche, mientras trataba de mantener los ojos abiertos, sentí como alguien me acariciaba el cabello. Brinqué de golpe y no había nadie, pero escuché risas suaves. Justo a mi lado, varios marineros comenzaron a perder la cordura. Ledesma hablaba solo, riéndose como un loco. Juraba que había visto siluetas femeninas bailando sobre las olas y que lo estaban esperando. Otro, Morales, se encerró en la bodega y no quiso salir nunca más. Golpeaba las paredes desde dentro, suplicando que lo dejáramos en la oscuridad, lejos de esos cantos. La niebla nos encerraba, como si nos estuviera empujando a una única dirección. Cada vez que intentábamos girar el barco, terminábamos dando vueltas en círculos, volviendo al mismo lugar. Era un laberinto invisible, un juego en el que nosotros éramos las piezas. El capitán ya no hablaba. Se había quedado con la mirada fija en el horizonte, como si buscara algo que solo él podía ver. Me preocupaba, pero al mismo tiempo lo comprendía. La locura nos estaba alcanzando a todos. Fue en ese estado de desesperación cuando ocurrió lo más aterrador. Esa noche, Ortega me despertó de un empujón. Me dijo que había alguien en la cubierta. Salimos con linternas y lo vimos. Una silueta, alta, delgada, de pie en medio de la niebla. No era ninguno de los nuestros. Lo supe de inmediato. La luz apenas iluminaba un rostro pálido, alargado, con ojos tan oscuros que parecían pozos. Lo más espantoso fue que no estaba solo. Detrás de él, en la espesura, se distinguían más figuras. Docenas, cientos, todas quietas, mirando hacia nosotros. Y entonces cantaron. Ese coro me perforó el cráneo. Era tan fuerte que sentí que la cabeza me iba a estallar. Ortega cayó de rodillas, gritando que lo dejáramos en paz. Yo apenas podía moverme, apenas podía respirar. El capitán salió tambaleándose, con el rostro desencajado. Miró a la silueta principal y, para nuestro horror, empezó a caminar hacia ella. Intentamos detenerlo, pero su fuerza era inhumana. Nos empujó como si fuéramos niños y siguió avanzando. La figura extendió la mano y el capitán la tomó sin dudar. En el mismo instante, ambos se desvanecieron en la bruma. El barco se quedó en silencio. Nadie respiraba. Nadie se atrevía a hablar. Solo quedábamos 6. Y sabíamos que no sobreviviríamos todos. La desaparición del capitán fue el último golpe a lo poco que quedaba de nuestra cordura. Se había ido como los otros, tragado por la niebla, pero lo que lo hacía diferente era que él lo había elegido. No lo arrastraron, no lo empujaron. Él fue por su propia voluntad, como si esas voces hubieran quebrado lo más profundo de su mente. Después de aquello, el barco se volvió un infierno.
Éramos 6 hombres flotando en un cascarón de acero, rodeados de un vacío blanco y cantos que no nos dejaban en paz. Nadie confiaba en nadie. Ortega no se despegaba de mí, pero lo veía paranoico, con los ojos hundidos y las manos temblorosas, como si esperara que yo también saltara en cualquier momento. El tiempo se desdibujaba. No sabíamos si era de día o de noche. La niebla no lo permitía. Solo la oscuridad constante, solo los cantos, más fuertes, más claros. Y fue entonces cuando comprendí algo terrible. Esas voces nos estudiaban. Podía sentirlo. No eran simples melodías para atraparnos. Cada palabra, cada nota, era distinta para cada uno de nosotros. Ellas nos conocían. Sabían qué decir, qué recordar, qué herida abrir en cada corazón. Se colaban en nuestra mente y nos mostraban lo que más deseábamos o lo que más temíamos. Lo confirmé una noche. Me encontraba sentado en cubierta, con el corazón acelerado, cuando lo escuché claramente. La voz de mi padre. Murió cuando yo era niño, y jamás pensé que volvería a escucharla. Pero allí estaba, fuerte, clara, llamándome con ternura, con orgullo. Hijo, vuelve conmigo. El mar ya no es tu hogar. Yo te espero. Me derrumbé en ese instante. Lloré como un niño, porque por un segundo quise creer que era real. Pero lo sabía. Era un truco, un juego cruel. Y sin embargo, la tentación era tan grande que me quedé de pie frente a la barandilla, al borde de rendirme. Fue Ortega quien me sacudió. Sus ojos estaban enrojecidos, sus manos heladas. «No los escuches, ¿me oyes?», gritaba. «No son reales. No lo son». Pero su voz apenas se oía entre aquel coro ensordecedor. El siguiente en desaparecer fue Morales, el que se había encerrado en la bodega. Escuchamos los golpes primero, pero esta vez no eran súplicas, eran risas. Abrimos la puerta a la fuerza y lo encontramos en la penumbra, con la mirada perdida, repitiendo una y otra vez: me llaman, y yo voy a ir. Antes de que pudiéramos detenerlo, corrió hacia arriba como una bestia. Lo seguimos desesperados, pero cuando llegamos a cubierta, ya no estaba. Solo vimos la estela de su silueta hundiéndose en la niebla, mientras las voces se elevaban como un aplauso macabro. Cada vez éramos menos, y la tensión se volvía insoportable. Comenzamos a discutir entre nosotros, a gritarnos, a acusarnos de querer rendirnos. Había momentos en que la desesperación era tan grande que deseábamos matarnos entre nosotros para no darle el gusto a la niebla. Pero lo peor no era la paranoia. Lo peor vino después, cuando vimos algo en el agua. Estábamos 4 en cubierta: Ortega, Ledesma, un marinero callado llamado Suárez y yo. De pronto las voces callaron. El silencio fue tan repentino que nos dejó sordos. Caminamos hasta la barandilla y allí estaba, una figura en el mar, flotando en la distancia, como si nos esperara. Era Ramírez, el primero que había desaparecido. Su cuerpo estaba intacto, rígido, con la mirada fija hacia el barco. «Está vivo», gritó Suárez antes de lanzarse una cuerda al hombro. Intentamos detenerlo, pero ya era tarde. Bajó un bote salvavidas y remó hacia aquella silueta. Lo vimos llegar hasta él, extender las manos. Y entonces, lo imposible ocurrió. Ramírez abrió la boca y de ella salió un canto gutural, imposible de ser humano. El agua a su alrededor comenzó a agitarse, y decenas de brazos pálidos emergieron, atrapando a Suárez,
arrastrándolo hacia las profundidades. Sus gritos no duraron más de unos segundos. El mar lo tragó, y lo último que vimos fue su bota flotando un instante antes de desaparecer también. El bote vacío quedó a la deriva, balanceándose con suavidad, hasta que la niebla lo cubrió por completo. Esa noche nadie habló. Ledesma lloraba en silencio. Ortega rezaba, y yo solo podía quedarme mirando la nada, sabiendo que aquello no había terminado. Y no me equivoqué. Al amanecer, si es que todavía podía llamarse así, escuchamos pasos en cubierta. Ortega y yo corrimos hacia la escalera, y allí estaba el capitán. Su uniforme seco, su piel más pálida que la muerte, los ojos negros como la niebla. Sonrió al vernos. «Ya casi están listos», dijo con una voz que no era suya. En ese instante comprendí la verdad. La niebla no nos quería muertos, nos quería transformados. El capitán estaba frente a nosotros. No era un hombre, no ya. Sus ojos negros parecían pozos sin fondo, y al mirarlos sentí que me caía en ellos. La sonrisa en su rostro no era humana. Era demasiado amplia, demasiado fija, como una máscara. Ortega dio un paso atrás, pero el capitán levantó la mano y lo llamó por su nombre. Fue suficiente para que Ortega se detuviera, temblando como un niño. Ledesma cayó de rodillas, llorando. «Ustedes ya pertenecen al mar», dijo el capitán con una calma repugnante. «La niebla los ha reclamado». Y entonces lo vi. Detrás de él, emergiendo poco a poco, estaban los demás. Ramírez, Morales, Suárez, incluso Gutiérrez. Todos de pie, rígidos, con los mismos ojos negros y esas sonrisas antinaturales. Avanzaban hacia nosotros como marionetas rotas. El coro volvió, más fuerte que nunca. Esta vez no eran voces femeninas, no eran susurros, eran gritos, miles de gargantas cantando al unísono, rompiendo el aire, golpeando nuestras cabezas hasta casi hacerlas estallar. Ledesma no lo soportó. Se levantó de golpe y corrió hacia ellos, extendiendo los brazos como si buscara un abrazo. Lo vimos fundirse en la multitud de cuerpos, y en un parpadeo ya era uno más. Ojos negros, sonrisa rota y el mismo murmullo inhumano en sus labios. Me quedé solo con Ortega. Ambos estábamos al borde del colapso. Intentamos huir hacia la sala de control, pero la niebla nos cerraba el paso. Era como si se moviera con vida, como si respirara y se acomodara para arrinconarnos. El capitán extendió la mano hacia mí. «Ven, tú eres el último». No sé de dónde saqué fuerzas, pero corrí. Empujé a Ortega hacia una escotilla y descendimos juntos a la sala de máquinas. Allí abajo, el coro era más lejano, pero no por mucho. Sabíamos que nos estaban siguiendo. «No vamos a salir de esta», murmuró Ortega, con lágrimas en los ojos. «No podemos ganar». Lo miré y tenía razón. Pero entonces recordé algo. Las voces siempre nos llamaban, siempre nos atraían hacia afuera, hacia el mar, hacia la niebla, nunca hacia adentro. ¿Y si era allí abajo donde podíamos resistir, aunque fuera un poco más? Intentamos encadenar las puertas, reforzar las entradas. El barco se estremecía como si algo gigantesco lo rodeara, como si manos invisibles lo golpearan desde todos los ángulos. La niebla se filtraba por las rendijas, espesándose, respirando con nosotros. Ortega se derrumbó en el suelo, tapándose los oídos, gritando que su madre lo estaba llamando otra vez. Yo me arrodillé junto a él,
Lo sacudí con fuerza, pero sus ojos ya se habían perdido en la negrura. Antes de que pudiera detenerlo, se levantó y abrió la escotilla. La niebla lo engulló en un instante y me quedé solo. El silencio duró apenas unos segundos. Luego, los pasos comenzaron a descender. El capitán, los demás, todos ellos, bajaban hacia mí, cantando. Los vi aparecer en la penumbra, sonriendo con esos ojos imposibles, rodeándome poco a poco. No sé qué me salvó esa noche. Quizá fue un error de ellos. Quizá el mar, caprichoso, decidió dejarme vivir. Pero en un parpadeo, la niebla se disipó. Como si nunca hubiera estado allí, el coro cayó y el barco quedó flotando en aguas tranquilas, bajo un cielo despejado. Estaba solo. Yo, el último. Llegué a puerto días después, sin saber cómo había mantenido el rumbo. Nadie me creyó. Dijeron que la tripulación se perdió en una tormenta, que yo estaba en shock, que mis recuerdos eran alucinaciones causadas por el hambre y la soledad. Pero tú me estás escuchando ahora, y quiero que me creas, porque desde aquella noche, cada vez que cierro los ojos, sigo oyendo los cantos. Susurran mi nombre, más suaves, más pacientes. No me dejaron escapar del todo. Sé que algún día volverán por mí. Gracias por acompañarme en esta historia. Si llegaste hasta aquí, significa que te atreviste a escuchar la oscuridad del mar conmigo. Ahora dime en los comentarios, ¿crees que las voces eran sirenas, almas perdidas o algo mucho peor? No olvides suscribirte y activar la campanita para más relatos de terror. Dame todo tu miedo, porque lo voy a necesitar para lo que viene.